Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, hola, hola. Hoy tenemos a una personalidad para mí muy querida, un linaje que ha servido para que el mundo hispano nos acerquemos mejor al pensamiento filosófico. Sin duda un coloso y su familia, unos continuadores de la saga de don Gustavo Bueno. Soy un gran admirador de la manera que acercó el difícil mundo de la filosofía con mayúscula, a los españoles, a través de atreverse, tener el coraje de salir de esas torres marfileñas académicas que dicen algunos cursis, entre los cuales me encuentro, y torear en los ámbitos de la televisión masiva. Don Gustavo Bueno acercó su mundo filosófico, su mundo académico, a lo que él definía como filosofía mundana. Y hoy tenemos a un magnífico continuador. Hoy en Enlace Iberoamericano de Prensa y Radio Mercosur tenemos el honor y el placer, casi diríamos el privilegio, de escuchar y conversar con un filósofo de raza que archiva, organiza y envuelve digitalmente la filosofía en español, que continúa con una revista, El Basilisco, que es un ser mítico que con la mirada podía convertir piedra, o en cualquier caso su mirada de fuego. Es un ser mitológico, mitad dragón, mitad serpiente, mitad gallo. Él nos contará. Pues don Gustavo Bueno Sánchez es profesor, editor, investigador, incluso visionario digital, e hijo de este grandísimo Gustavo Bueno, figura clave del pensamiento filosófico español del siglo XX. Pero cuidadito, cuidado. No estamos en una simple continuidad generacional, repito. Don Gustavo Bueno Sánchez, GBS para los amigos, o por lo menos algunos, si me permite, es una mente rigurosa, lúcida, propia y a la vez disruptiva, como su padre, con su vehemencia, su entusiasmo y su ansia combativa a la necedad esencialmente, y perdóneme, pues don Gustavo Bueno Sánchez es una mente que ha sabido convertir, a mi entender, a mi corto entender en estos campos, ha sabido convertir esa filosofía tan propensa a quedarse en bibliotecas polvorientas, llamémosle, y aislada de los ensayos de autoayuda de andar por casa. Ha sabido convertir, repito, esta biblioteca polvorienta de la filosofía hispana en un proyecto vivo, digital, global, en español, en iberoamericano también, porque sé que él comprende estos mundos que pretendemos abarcar. Obviamente, durante su cátedra en la Universidad de Oviedo, que pudo ir a Madrid muchas veces, había grandes colosos que también pudieron ir a otras universidades mayores. Pero siguiendo la estela de Feijó, el gran sabio, el padre Feijón, en su claustro, que hoy se conserva una réplica más o menos simulada en el Museo Arqueológico, pues su padre, Gustavo Bueno, siguiendo a Feijó, se quedó aquí como grandísimas personalidades, don Emilio Alarcos Llorach, que fue el que escribió una neogramática del español y Real Academia de la Lengua Española, o como mi querido padre político, suegro que dicen algunos, Carlos Conde, un gran matemático sin duda e ingeniero. Pues estoy orgulloso de que don Gustavo Bueno Sánchez, impulsor del portal Filosofía en Español, magnífico, entren ustedes, por favor, esa biblioteca digital que es Filosofía en Español, para millones de personas que consultan cada mes, México, Colombia, Argentina, incluso muchos españoles. Un verdadero acto de resistencia cultural. Yo creo que es resistencia pacífica, sí, pero muy contundente, querido don Gustavo. Frente al dominio de las modas intelectuales, muchas veces banales anglosajonas, lo tenemos a usted como portaestandarte de algo muy sólido.
hoy nos acompaña para hablarnos de todo esto y también del futuro. Usted abraza desde la inteligencia artificial y tiene familias dando cátedra y educando la filosofía de la ciencia. Pues usted tiene que ayudarnos a cómo pensar en español esta nueva vanguardia filosófica que usted representa. Todos somos criticables, todos cometemos errores, pero solamente aquellos que saben del buen humor de la autocrítica, como ustedes saben, su familia ha representado. Usted es un gran irónico, sarcástico y con gran sentido del humor para analizar estos temas tan profundos. Pues un hombre como usted no solo conserva y conservará en su generación el fuego de esa filosofía hispana, sino que lo alimenta y lo comparte. Y la prueba de su generosidad y de su talento es que nos acoge como enlace iberoamericano, abrazando a la Fundación Gustavo Bueno y a Proyecto de Filosofía en Español. Perdóneme la introducción. Javier, que te estás pasando ya de alegría. Propendo al barroco, es una época muy nuestra esa también. Perdóneme, don Gustavo, yo, antes de pasar a una serie de corresponsales, como usted sabe que es el mecanismo de esto, sí, este programa, y algunas grabaciones, me atrevería a decirle cómo heredó el testigo de su padre, qué fue lo que le impulsó a arribar el ascua a esa maravillosa sardina que es la filosofía de su padre, don Gustavo Bueno, y mejorarla. ¿Qué vio usted en este mundo que le apasionó tanto? Porque también tiene otra familia que sigue otros campos, pero ¿qué fue lo que la chispa que inició la continuidad familiar con tanto entusiasmo como usted? Pues seguramente la misma que determina que alguien que tenga una panadería, pues sus hijos sean panaderos, o que una familia de sagas de oculistas o de personas que trabajen la madera o lo que sea. Es decir, yo soy el mayor de 5 hermanos y me tocó, al ser el mayor, pues mis padres, que los dos eran profesores, pues me dedicaron más tiempo, y simplemente pues por el entorno en el que estábamos. Mi abuelo era médico, mis tíos eran médicos, y cuando terminé el bachillerato y me tocó decidir qué iba a estudiar, pues no sabía qué estudiar y me matriculé el primer año en medicina y en filosofía. Y luego ya pues decidí seguir por el área de filosofía, porque mi tío, Fernando, mi padrino, murió el año pasado. En estas cosas de querer acelerar los procesos me llevó con 17, 18 años al quirófano a ver operaciones muy avanzadas de neurocirugía, y le perdí totalmente el interés al asunto. Percibí aquellas prácticas de cirujanos pues como una especie de carpintería fina o de fontanería aplicada al cerebro y cosas así, y no tuve mayor interés por ello. Entonces, pero por eso fue el entorno el que me determinó, y me sigue determinando, como es natural, pero con un proceso natural, es decir, con la mayor naturalidad del mundo, sin vocación precisa o que te das cuenta porque te vas metiendo en ello, ¿eh? Y luego pues me cupo pues el hacer las funciones durante pues prácticamente casi 40 y tantos años, pues de secretario de mi padre, y mecanógrafo y documentalista y colaborador al preparar ediciones, etcétera. Te pongo el ejemplo. Cuando yo tenía 18 años, mi padre me dijo, hombre, estaría bien ser independientes desde el punto de vista editorial, no depender de otras editoriales que siempre pues tienen criterios de mercado o criterios ideológicos en aquel momento, no pueden no tener interés en publicar obras que aparentemente tengan un público más limitado, que comercialmente no sean interesantes, y entonces me dijo, ¿por qué no montas una editorial? Y entonces, pues, en una familia que éramos profesores y médicos, pues yo monté una editorial que se llama Pentalfa Ediciones y que cumple este año 51 años de antigüedad, y ahí se mantiene, y nos ha dado independencia, por ejemplo, en el sector editorial. De manera también natural, pues me convertí en coleccionista de libros, y cuando llegó Internet,
pues aparte de que comenzamos a hacer las páginas que tú has mencionado, Filosofía en Español, que es filosofía.org y filosofía.net, pues estamos desde el año 96 haciendo esas páginas, y cuando fue avanzando un poco más Internet, pues nos metimos también en el comercio de libros por Internet y fuimos los fundadores en el año 99 de Iberlibro, que fue que sigue siendo la estructura principal para el mercado del libro en todos los países de lengua española, pero que pues 6 años después le compró Amazon, lo vendimos a Amazon. Mire usted, qué casualidad que en el 2008 la Amazon compra un proyecto. Usted es un gran gestor también, no solo compró el proyecto, compró la cosa funcionando. Había librerías que ponían sus catálogos y que, eso cualquiera que entre es el mayor mercado de libros usados y antiguos, y eso ha provocado grandes cambios en el sentido de que algunos libros los ha subido de precios y otros los ha bajado, pero facilita la compra de libros de una manera que era inimaginable pues hace 30 años, por ejemplo, claro, que dependían de los catálogos escritos a máquina de escribir por los amigos libreros de viejo, claro. Lo que me refiero, estimado Gustavo, es que no solo es usted un continuador de la saga filosófica, porque filosofando y tal, no, es que usted es un gran iniciador, emprendedor y además gestor, porque una iniciativa suya, Iberlibro, lo ha adquirido Amazon en 2008, y también usted, además, en Pentalfa Ediciones, ha conseguido, esa independencia que señala, y por último, la filosofía en español es un impulsor usted clave, que ni le cuento la proyección, que hablaremos un poco más adelante de esto, ¿no? Porque según Google Analytics tiene más de 1,5 millones, 1,5 millones de usuarios distintos. En cualquier caso, quisiera reseñar de su gran currículum que no solo dirige la Fundación Gustavo Bueno, el patronato que preside desde 2010, sino que además el Basilisco es una revista que fue fundada por su padre, don Gustavo Bueno, revista de filosofía, ciencias humanas, teoría de la ciencia y de la cultura, y que se subtitula Revista de Materialismo Filosófico. Sí. ¿Podría usted, y perdóneme ya que estamos entrando en materia, nunca mejor dicho, porque yo todavía conservo en mi memoria de alumno, cuando estudié filosofía del derecho, que me apeteció estudiar las secciones de la teoría del cierre categorial? Ya se las he dicho alguna vez, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, entonces tengo que decir a nuestros oyentes, porque de lo poco que puedo presumir, lo hago, No sé, debe ser porque es medio vaqueiro, o en cualquier caso de descendencia romana occidental, tiene mucha vanidad. Pues, ¿podría usted explicarnos teoría del cierre categorial y materialismo filosófica? Hombre, sé que es casi imposible, pero un acercamiento... se pueden hacer... Sí, gracias. El materialismo filosófico es el nombre con el que Bueno bautizó el sistema filosófico que él fue capaz de articular y que ahora siguen desarrollando pues una serie de discípulos, y que está abierto a quien quiera leer y estudiar y avanzar. Todo sistema filosófico, una vez que se han publicado los libros y están las obras ahí, ya no pertenece al autor. El autor es el que lo hizo, pero pasa a ser o a quedar a disposición de aquel que tenga capacidad para entenderlo, para estudiarlo y para poder aprovecharlo. Y en este sentido, sí que como nuestra característica es que es un sistema escrito y pensado en español. Y en este sentido nos convertimos en defensores absolutos del potencial de la lengua española, que además no es prurito, sino que el español fue la primera lengua moderna, es decir, ni griego ni latín, de las lenguas que hoy están vivas, la primera lengua que se utilizó para servicios filosóficos ya desde el siglo XII. En la famosa Escuela de Traductores de Toledo, cuando los vestigios de los textos escritos por los clásicos griegos, pues Aristóteles, Platón, que tardó un poco más tiempo en entrar en la Alta Edad Media, pues era más conocido Aristóteles. Pues el vehículo, el transmisor islámico fue importante en parte, no
no con grandes aportaciones, pero sí como transmisor de la cultura greco-alejandrina, pues entonces en Toledo lo que se produjo fue la utilización del romance que se hablaba entonces, del español primero, en el proceso de traducir del hebreo o del árabe al latín y del latín al español. Ese era el proceso. Y entonces, por eso el español es una lengua que tiene un vocabulario, una complejidad y una solera que es mucho mayor que otras lenguas vivas del presente. Se suele decir, hombre, pero no hubo una filosofía que se escribió en español tan conocida como la que pudo haber en francés o en inglés en el siglo XVI, en el siglo XVII, y efectivamente en España se produjo, por las propias características del Imperio Español, una pervivencia mayor de la filosofía escrita en latín, y has mencionado antes al padre Feijó, que fue pues el gran modernizador del vocabulario filosófico a mediados del siglo XVIII. Pero de ahí a suponer, como algunos imbéciles suponen, pues que el español no es una lengua adaptada a la filosofía, que hay que pensar en alemán, eso en la época del idealismo alemán y luego de los nazis, o que hoy día, como tantos pues mercenarios repiten, pues hay que pensar en inglés, e incluso hay algunos imbéciles catedráticos de la Universidad Española que dicen que la verdadera filosofía española tendría que hacerse en inglés. Pues nada, que con su pan se lo coman. Nosotros estamos en otra línea. Y volviendo a lo que me preguntas, el materialismo filosófico, ¿por qué se llama materialismo? Pues principalmente en los pocos familias de sistemas filosóficos, nosotros lo que negamos absolutamente, y esa es el principal elemento diferencial, que existan espíritus inmateriales, que existan espíritus inmateriales. En fin, eso son fantasías, pues religiosas, de creencias, etcétera, pero que no tienen ninguna explicación ni ninguna posibilidad en el mínimo conocimiento de la realidad que tenemos desde hace ya muchos siglos, y mucho menos pues con el desarrollo científico de los últimos 300 años. Entonces esa es la característica que diferencia este sistema, sí, la más general. Luego hay un montón de determinaciones, es decir, el materialismo filosófico como sistema filosófico que tiene una teoría de la ciencia, tiene una teoría de la religión, tiene una teoría política, y la principal novedad, diríamos, antropológica respecto a otros sistemas que son dualistas, que se imaginan pues que solo está la naturaleza y la cultura, o que están pues que hay unas rupturas, pues aquí el materialismo filosófico lo que distingue muy bien son la capa formada por el eje formado por todos los humanos que estamos en la Tierra, sus relaciones radiales con lo que se dice la naturaleza o con las cosas inmateriales que ni sienten ni padecen, pero el materialismo filosófico incorpora un eje angular que son las relaciones de los hombres con algunos animales, sobre todo con algunos animales luminosos que inicialmente causaron miedo a los hombres hasta que se fueron domesticando, etcétera, y esas relaciones de los hombres con esos animales no humanos, pero con los que se puede tener cierta relación, que puede ser un tigre, puede ser un perro, un gato, o puede ser la fantasía para la mayor parte de la población, que serían hoy por hoy todavía los extraterrestres, pues esas son las relaciones que se acercan a la realidad material de las relaciones de tipo religioso. La religión se reduce a este tipo de relaciones, con lo cual se entiende la verdad la verdad de las religiones basadas en esas relaciones, y que en nuestros días pues estamos asistiendo a unas vueltas a formas primitivas de religiosidad, como lo explica el hecho de que, por ejemplo, en la España del presente haya más perros y más gatos que niños, en un proceso de extinción de la población, casi hasta el despoblamiento.
Pues muchas gracias. Creo que nos ha introducido un poquito en esta materia tan interesante que creo que nuestra sociedad y sobre todo nuestra cultura iberoamericana, y luego hablaremos de los vínculos que tiene la Fundación Gustavo Bueno con el mundo de América Latina, sobre todo en la zona norte mexicana. Pero en cualquier caso, yo querría repasar, y perdóneme, ustedes han sido grandes escritores de libros importantes, ¿no? De obras importantes, como puede ser su padre. Yo me acuerdo de algo que para ser un filósofo había roto, pues, la barrera de la divulgación con el animal divino, que fue un ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, el sentido de la vida, el mito de la cultura, otro libro muy importante, España frente a Europa, sin duda un libro que marcó época, y algunos otros como Hotel Basura y Democracia. O sea, su padre, como diría alguno, entraba en el barro de la realidad, ¿no? El mito de la izquierda, la vuelta a la caverna, otros mitos. ¿Puede usted comentarnos un poco por encima, tanto de su padre como de usted, este acercamiento al mundo del ensayo divulgativo de alguna manera, si me permite? Bueno, es que no es divulgativo. O sea, divulgativo es un modo como se ven las cosas. Lo que no se puede estar es en el mundo metido pues en la famosa Torre de Marfil, o hablando del seso de los ángeles, o con discusiones histórico-metafísicas, o creyendo que la filosofía se agota en Platón, en Aristóteles, en Santo Tomás, en Marx o en Heidegger, o en Ortega. No, quiere decir que los problemas filosóficos cada vez son mayores porque la realidad cada vez es más compleja. Y entonces lo que caracterizó a mi padre y a mí también de rebote, pues fue no dejar de asistir a foros en los cuales se nos invitaba. Es decir, programas de televisión, debates. Es decir, Bueno no tuvo ningún inconveniente en debatir con adivinos y con brujas en programas de telebasura que se emitían hace 40 y 30 años en televisión. Ni yo he tenido ningún inconveniente a ir también a programas de televisión de gran audiencia, de cadenas nacionales, pues a discutir también con adivinos y con videntes y con cosas así. ¿Por qué? Bueno, que por cierto son programas que hoy se han ido abandonando, no porque haya desaparecido la superstición y la tontería, sino porque quienes quieren pastorear y mantener entontecidas a capas cada vez más abundantes de población, pues prefieren que no haya esos debates que eran, aparte de iluminativos, pues a mucha gente les ayudaban y les hacía abandonar pues el mundo mítico en el que estaban, como muchos nos han reconocido años después. Y entonces, en este sentido, algunas élites llamadas filosóficas, que en realidad son pura impostura, puros camelos, puros especialistas en autores de hace siglos, que pueden tener un saber filológico, dosográfico muy detallado de unos detalles, que pueden engañar a una audiencia, que pueden crear unas élites de supuestos conservadores de unos saberes imperecederos que no son tales, y lo cual se demuestra en nuestros días por la crisis absoluta en la que han entrado, pues se mantenían al margen de cuestiones de la realidad. En dos palabras, para que se entienda un poco el marco que nosotros vemos a estas cosas, la perspectiva filosófica, es decir, crítica, de intentar entender el mundo que nos rodea, ha conocido distintos momentos muy distintos en función fundamentalmente, y en nuestro tiempo, nuestro tiempo es, digamos, siglo XIX y XX y lo que va de XXI, con un desarrollo prodigioso de las ciencias, de las técnicas y de las ciencias. Pero la realidad no se agota en las explicaciones científicas, porque los científicos saben muchísimo de su especialidad, pero cuando se ponen a hablar de otras cosas, pues no tienen más recursos que un ciudadano de a pie a la hora de opinar de otro montón de cuestiones. Sí que en los tiempos en los que corren gozan de un gran prestigio, de una gran... ¿Por qué? Pues porque son los que pueden fabricar mejores armas de destrucción, pueden fabricar
mejores misiles o drones mortíferos más avanzados, vacunas o venenos que pueden acabar con la humanidad si se deseara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los problemas filosóficos hoy son mayores que antes. Claro, durante siglos, desde la tradición griega, nosotros consideramos que la filosofía tiene una línea ininterrumpida vinculada a las ciencias, desde Tales, desde Platón, desde Aristóteles, que luego son unos saberes filosóficos y unos avances notabilísimos en cuestiones de filosofía política, que prácticamente seguimos con las categorías muy parecidas a las que tenían los griegos, de la oligarquía, de la democracia, de las demagogias, pues todas aquellas cosas. Pues eso, hace 2000 años, aquellas filosofías se hibridaron con las religiones monoteístas y de ahí salieron, las tres religiones principales monoteístas: judíos, cristianos y musulmanes. Los musulmanes, por su propia dialéctica interna, fueron víctimas de los fundamentalismos, como se diría siglos después, integristas, que determinaron que el desarrollo de las ciencias les quedara ajenos durante siglos, hasta que en nuestros días que se han globalizado esos conocimientos técnicos y científicos, pues pueden aprovechar para convertir, Irán en una de las potencias nucleares y armamentísticas, que unida a un integrismo islámico, pues significa una de las magnitudes a tener en cuenta en los desbarajustes que pueden venir en los próximos años o décadas. Y esa situación se mantuvo más o menos con variantes, discusiones, etcétera, hasta el siglo XIX. Surge el idealismo, evidentemente la gran distinción fue todas las filosofías surgidas en los entornos protestantes después de Lutero, que son las que traen consigo todo el idealismo alemán, y que de Lutero se llega a los campos de exterminio, pasando por todas las metafísicas y los idealismos que se quieran. Mientras que en los entornos católicos, las preocupaciones sociales y más igualitarias y socializantes dominan, y en eso tienen su parecido también con el Islam, que tiene características parecidas, frente a los individualismos y a los suprematismos más propios de ideologías protestantes, calvinistas y de otro tipo, que incluso en nuestros días, aunque no queramos verlo, lleva a una globalización que está dirigida por unas élites que en el fondo son profundamente racistas, que son suprematistas desde sus perspectivas, propugnadores de la eugenesia, propugnadores de que disminuya la cantidad humana, todas aquellas soluciones fantásticas, de querer reducir el número de la población mundial a 2.000 millones de personas y no a los 8.000 que somos ahora, con todos los problemas que eso plantea, etcétera. Pero claro, el asunto de el proyecto, aquellas cosas de Lugano y Pelican y todas aquellas historias de querer reducir con epidemias como fuera a 2 millones la población. Claro, la pregunta es: ¿y quiénes son los 2 millones que se tienen que salvar, ¿no? Para vivir de una manera sostenible e idílica? Lo que hicieron aquellos imbéciles, porque eran unos imbéciles ideólogos, fue facilitar que otros grupos humanos y otras realidades humanas que entonces estaban prácticamente ignoradas, como puede ser los chinos, o subyugadas a neoimperialismos, ahora tanto chinos como indios se acercan más a eso, a los 1.500 millones, a esas cantidades, que el resto. Pero bueno, entonces para sintetizar, los grandes cambios que se producen filosóficamente
con el siglo XX, pues por una parte es la Revolución de Octubre, es decir, el marxismo-leninismo y el materialismo histórico, que se convierten en las principales filosofías globales exportadas desde la Unión Soviética, con influencia amplísima en los países de lengua española, que es decir, las editoriales principales pues estaban en Uruguay, estaban en Colombia, estaban en México, y por otra parte la Iglesia, toda la tradición neotomista del XIX, pues intenta también adaptarse a los tiempos y entonces ahí resultan situaciones pues de un aparente dominio, sobre todo en los países europeos y católicos como los hispanos, pues de las posiciones neoescolásticas católicas, pero que acabaron en una crisis notable con el Concilio Vaticano II y que además con los procesos de la llamada teología de la liberación, lo que supuso es, y la opción por los pobres, etcétera, pues que en el fondo se ha llegado a una situación de crisis también global, porque lo que está sucediendo ahora en los países que hablamos español es una invasión protestante liberal individualista desde el mundo anglófono, pero por otra parte unas políticas por parte de ideólogos de la liberación que reniegan de esta filosofía que yo estoy diciendo, que ellos dicen que es eurocéntrica y cosas así, y que pretenden caer en las ideologías indigenistas, queriendo volver de manera puramente ideológica y absurda, pues a reivindicar supuestas sabidurías ancestrales precolombinas, y por ahí, pues, en los casos más delirantes, pues seguramente es lo que está pasando ahora en México, pues con el desprecio mismo por los propios logros mínimos de respeto de unos humanos a otros humanos, que supone por el contagio de esas reivindicaciones indigenistas, pues supone la pérdida de todos los valores éticos y morales con respecto a cómo tratar a los semejantes, es decir, los asesinatos con crueldad entre los cárteles de la droga o por las razones que sean, que determinan decenas de miles de muertos al año, pues cuando las doctrinas católicas tenían más fuerza, no sucedía. Y además, para ponerlo todavía peor, y termino, para que podáis hablar los demás, se da la siguiente circunstancia, y es que como desde la perspectiva de muchos de los ideólogos de las teologías de la liberación, los estados son los responsables, resulta que se unen a los globalizadores que quieren también ser las élites explotadoras por encima de los estados, para hacer campaña contra los estados nacionales realmente existentes que están en la ONU, favoreciendo la ruptura de esas naciones por la vía de indigenismos, por la vía de lenguas que sí que no son capaces de soportar un pensamiento abstracto, científico, filosófico, por el propio estadio de su desarrollo, y entonces nos encontramos en que tanto desde posiciones dichas progresistas, supuestamente católicas, a ver el Papa Nuevo, a ver por dónde va, se está alcanzando una situación de crisis a todos los niveles, que es ante la que nos encontramos. Y entonces, ante esa situación, lo que se puede hacer es, pues lo que muchos quieren que hagan los millones de congéneres humanos que hablan español y los que no lo hablan, pues mantenerles atontados con drogas de distinto tipo, sean juegos en línea o sean entretenimientos o películas, videoseries o drogas propiamente dichas, que les anulen la voluntad y el entendimiento, pero que son consumidores que pueden estar en una felicidad propia de la estupidez y que si votan, pues mejor para las democracias, y si no, pues pueden tener menos exigencias. Es decir, que la situación en la que estamos, yo creo que es de un gran desprecio por
los valores y por los respetos efectivos entre los hombres. Pero bueno, es lo que hay, ¿eh? Pues, han levantado la mano. Sí, claro que sí, desde México, precisamente, don Roberto Ceballos, que está en el ombligo de la luna y creo que cercano a este lugar muy fraternal, Veracruz. Dígame, don Roberto, porque hay mucha plancha aquí, ¿no? Hay mucho que cortar. Dígame, don Roberto, que usted ha levantado la mano virtual. Muy buenos días desde México, desde Veracruz, que tenemos varios días que el cielo nos alumbra con rayos y centellas y hay un mundo de agua. Maestros, amigos todos, los radioescuchas de esta gran plataforma, estoy verdaderamente embelesado. Maestro, un verdadero privilegio, un orgullo. Usted en 20 minutos, más bien en 18, ha dado una cátedra impresionante, invaluable para mí. En alusiones personales al comentario que usted dijo hace unos momentos de México, permítame ponerme de pie y aplaudirlo. Y por su verdad, al llamar imbéciles a tantos y tantos pseudofilósofos, brujos, chamanes, Illuminatis, ya no sabemos cuántas formas de obtener las mayorías. Maestro, muchas felicidades. Usted lo definió tal cual. Estamos en un proceso en este país triste para muchos viejos. Yo soy modelo 61, quemacocos abiertos, llantas gordas, achaparrado. Mi filosofía de la vida es el salto cuántico. Y bueno, no alcanzamos a entender la velocidad y el grado de degradación que el mundo hoy vive. Una pregunta, 10, 20, ya no sé cuántas. Maestro, ya entendemos en pocas palabras lo que usted me quiso entender. Si es verdad, ayúdenos con soluciones, maestro. ¿Cuál sería una solución? Las soluciones, Roberto, son muy difíciles, sobre todo a la escala individual, porque por mucho que alguien quiera, el activismo individual, pues lo que puede acabar como mucho, pues es en posiciones por la vía activista, pues de un terrorista destructor de algo, pero que se asume totalmente, que es lo que vemos de vez en cuando en los Estados Unidos de Washington, cuando jóvenes que están rodeados de armas, pues se enfadan o están desesperados o han perdido las esperanzas de cualquier cosa y entonces se quedan tan tranquilos, pues asesinando a 20 compañeros de estudios, o indiscriminadamente por las calles. Es decir, que esas matanzas que se producen de vez en cuando, pues son una realidad que se producirían en otros países si hubiera tantas armas a disposición como existen allí. Entonces, las soluciones. Ahora, eso no quiere decir que tengamos que quedarnos parados. ¿Por qué? Pues porque aunque los mecanismos de control mediático son poderosísimos por parte de quienes tienen capacidad para controlar la prensa, la radio hegemónica, etcétera, Internet está facilitando desde hace 30 años pues y 20, 30 en general, pero ya en los últimos 20 años pues todo el mundo lo ve y ahora se ha convertido en un problema y hay que ver cómo se pasa a controlar esos otros campos, pero han ofrecido unos campos de libertad y de posibilidad de comunicación, pues por podcasts, por radios, por vídeos, etcétera, que antes eran inimaginables y que está produciendo pues un abandono en el consumo de la televisión tradicional convencional, la papilla televisiva que te ofrecen los gobiernos o los grandes grupos mediáticos, pues ahora solo lo ven ya los ancianos pero claro, muchos de esos ancianos ya están delante de la televisión en fase terminal y casi son hasta sordos y ni se enteran de lo que ven. Es decir, las nuevas generaciones no son susceptibles de ser controladas por esos mecanismos. Han surgido otros igual peores. Pues muchas redes sociales y todo el interés de control, pero bueno, ahí también hay que adaptarse e ir aprendiendo cómo son las cosas. Y entonces, como Roberto habla desde la maravillosa Veracruz, a la cual llegó y de la cual se fue hace más de 100 años mi abuelo, Gustavo Bueno Arnedillo,
que fue médico antes de cuando era soltero todavía, fue médico en México hasta desde 1905 hasta 1912 o 13, estuvo unos años de médico allí, y en México nosotros hace 10 años pusimos en marcha una facultad de filosofía en León, Guanajuato, pero que no pudo superar la pandemia. Pero actualmente la Fundación Gustavo Bueno somos socios del grupo FUNIVER, que tiene universidades por toda Hispanoamérica y también África y Europa, y que en México en particular tiene la Universidad Internacional Iberoamericana en Campeche, y nosotros ofrecemos, o sea, la Fundación Gustavo Bueno, de la mano de FUNIVER, ofrecemos un producto académico que yo me atrevo a recomendar aquí y que es una maestría, como se llama en México, o máster, como se dice aquí en España y en otros sitios, teóricamente tomado del latín, pero en realidad por calco del inglés, que son más conservadores para esas cosas, pero bueno, recordemos que viene del latín. Pero bueno, maestría, como se dice en México, que se llama Maestría de Filosofía del Presente. Es una maestría que es a distancia, que se puede hacer a distancia, que puede cualquiera persona que sepa leer y escribir y que tenga ganas de aprender matricularse, que además FUNIVER ofrece becas muy importantes, cobra distinto, son cantidades muy económicas, pero que están muy adaptadas en función del país y del nivel adquisitivo del país, y ofrece muchas becas en países donde la crisis económica es más potente. FUNIVER tiene ahora universidad en México. En mayo se ha inaugurado una universidad en La Romana, en la República Dominicana, y está previsto que dentro de un año, más o menos, se abra una universidad en El Salvador. Y dentro de 2 años se supone que estará una universidad de FUNIVER como tal universidad funcionando en Buenos Aires. Y tiene aparte otra universidad en Angola. Y FUNIVER pelea mucho porque su representante institucional, su director institucional es Frigdiano, que es el campeón de la potenciación de la relación de quienes hablamos español con quienes hablan brasileño o portugués, pero bueno, portugués, que es la lengua que se habla en Angola, que se habla en Mozambique, que se habla en Portugal, pero que mayoritariamente se habla en Brasil, como es natural. Y entonces yo me atrevo a sugerir a nuestra audiencia que si quieren estudiar positivamente con textos claros, con profesores a distancia, tranquilamente a las horas que quieran desde su casa, pues pueden hacer esta maestría de filosofía del presente, donde la perspectiva pues es la web, querido profesor, bueno, la web de esa maestría, podríamos definirla mejor, la web que es de Maestría de Filosofía del Presente de Campeche. Sí, mira, eso sí, quienes nos si lo pones en Google, en la página de la Fundación Gustavo Bueno, fgbueno.es, o si ponen en Google Fundación Gustavo Bueno, les mandan ahí, pues ahí en la primera página hay un enlace que pone FUNIVER y los cursos reglados, y nosotros ahora estamos ofreciendo un experto universitario en fundamentos de filosofía, que son 28 créditos, y la maestría en filosofía del presente, que son 90 créditos, radicada en México, con REBOE de la Secretaría de Educación Superior de México, ¿no? Que también comentas que don Frigdiano Álvaro Durantes Prados es un magnífico alférez, o en cualquier caso impulsor de esto que comentamos de la educación y tu enorme vinculación. Yo querría 2 cosas. Uno, pasar la palabra a nuestro director, que es brasileiro y que está en Foz do Iguazú normalmente, aunque viaja también a otros lados, y decirle que hoy hay algo que quisiera
algunos esbozos tuyos así rápidos, porque tenemos muchos corresponsales en Ecuador, en Colombia, en fin, aquí están algunos que también en Buenos Aires. Hoy es el día de San Ignacio de Loyola, ¿no? Yo quisiera rendir un homenaje a lo que supuso en el ámbito educativo, con todos sus aciertos y demás y errores, como todos, la Orden de la Compañía de Jesús. Y esencialmente hay una personalidad que yo, igual que Feijóo, es un poco un impulsor de lo que tu padre vio en esta magnífica Asturias. Feijóo, pues Francisco de Borja, que fue un continuador, Francisco de Borja, que era un hombre de alta nobleza y que incluso acompañó a la reina Isabel de Portugal cuando falleció, que era la mujer hermosa y sabia de don Francisco de Borja y Aragón, que fue incluso, en fin, marqués y grande de España y que acompañó, repito, cuando murió la mujer de Carlos I, que se casó, y por eso se unieron las Portugal y España durante casi 80 años. Bueno, pues en cualquier caso, yo creo que la orden de los jesuitas y este señor, que me parece que fue el segundo o tercer director de la orden, Francisco de Borja, quería que habláramos de la Compañía de Jesús como gran impulsora educativa como vosotros, pero con los nuevos medios y de otra manera, de la educación del mundo en español en aquel entonces. Y bueno, solo acabar con que Francisco de Borja tiene algo sensacional, que como murió aquella persona tan admirada por él, que era la mujer de Carlos I de España y V de Alemania, dijo que fue admitido también en la Compañía de Jesús porque, entre otras cosas, señaló que él, porque también se le había muerto un gran general que era un noble, que no va a servir o no va a servir, señor, que se me pueda morir. Y yo creo que señores que no se me puedan morir, pues estaba la teología, ahora está la filosofía y el ámbito que vosotros estáis expandiendo. Sí, Bien, hoy, esta festividad que recuerdas de los jesuitas son imprescindibles en sus 5 siglos dentro de poco de historia, en todo este proceso. Pero claro, si no podemos quedarnos en Borja, hay que recordar por qué razón los jesuitas fueron expulsados, no una, sino 2 y más veces de las naciones políticas, por los conflictos objetivos entre la perspectiva de los estados y las perspectivas de la Iglesia y del Vaticano. Y en el momento actual, los jesuitas, en la segunda mitad del siglo XX, pues sí, bueno, y desde mucho antes, lograron prácticamente superar a otras órdenes, como todavía en el siglo XIX los dominicos, pues estaban en competencia inmediata con los jesuitas en términos teóricos, incluso en la lucha contra la Unión Soviética, pues tan importantes fueron todavía los dominicos como los jesuitas, pero los jesuitas sí que aprovecharon mucho a raíz del Concilio Vaticano II y en buena medida, claro, la política jesuítica de mantener tanto sectores conservadores como sectores progresistas, diríamos, por hablar de alguna manera, o aliados a la teología de la liberación o más conservadores de la situación existente, pues esos juegos han llegado a una crisis en los momentos actuales en los cuales la Iglesia Católica está en una crisis feroz de vocaciones, donde prácticamente no hay ya sacerdotes ni estudiantes en los seminarios, y entonces el ejemplo probablemente de la infertilidad de estos procesos se puede analizar con el último papa anterior, con Francisco, que fue el primer jesuita que llegó a papa y que todavía está por ver cómo el Espíritu Santo resuelve, o la sabiduría vaticana resuelve la difícil situación en la que se encuentra en el momento presente institución que tuvo tanto poder, pero que hay síntomas muy preocupantes y peligrosos de acercamiento, por ejemplo, del Vaticano al Islam, de querer equiparar, de respetos mutuos, etcétera, cuando, pues, si mirasen un poco a la historia, pues al siglo XIII, al siglo XIV, sabrían perfectamente que el Islam como ideología mucho más potente y con capacidad de convencer
Es decir, el Islam es un adoctrinamiento de tipo religioso político, porque va unido todo, que es capaz de conseguir que personas cualificadas, ingenieros, que saben pilotar aviones, es decir, que no son analfabetos y que no son fanáticos tontos, que controlan las ciencias y las tecnologías, pues sean capaces de estar un año preparándose para inmolarse en el 11S. Eso es una realidad que no hay que olvidar y que además la dificultad que hay de desintoxicar o imposibilidad a quienes son víctimas de esas creencias que son tan poderosas, pues como es muy difícil quitar el hábito con determinadas drogas a muchos drogadictos y cosas así. Y entonces, la historia dice que las disputas filosóficas, es decir, racionales, que quieren mantener cierta razón en la discusión, de católicos con musulmanes, con hombres mahometizados, pues, o islamizados, pues ha resultado un fracaso para la Iglesia Católica. Numéricamente, hace 100 años, el Islam era considerado como una magnitud prácticamente despreciable, pero por estas fechas, hace 100 años, empiezan a removerse los movimientos como hermanos musulmanes y de ahí hasta nuestros días. Es decir, y entonces, si los ideólogos católicos creen que por acercarse al Islam se va a poder reblandecer a algunos, pues, creyentes tibios del Islam, pues yo creo que están totalmente confundidos y que de darse esa colaboración, en todo caso, será para ventaja del Islam, que por otra parte cuenta con el apoyo pues explícito y evidente pues de esas élites a las que nos referíamos antes, que esas élites racistas y que no les importa en el fondo a los semejantes, sino su propia riqueza y su propio entorno, pues que están favoreciendo, por ejemplo, la islamización sistemática de Europa, pues de Francia, de Inglaterra, de España, etcétera, etcétera, con situaciones que dentro de poco serán de no retorno. Y entonces el futuro que se puede vislumbrar, pues es como mínimo peculiar, curioso, para quienes lo vivan. Pues muchas gracias. Y antes que comentabas la realidad fraternal también con la iberofonía, y que estábamos hablando de que Isabel I de Portugal se casó con los Carlos I de España y V de Alemania, el gran Sacro Imperio Romano Germánico, y que unimos durante decenios estos dos grandes culturas hermanas. Y por último, que incluso el hijo Felipe asistió a estos tribunales, a esos funerales en que hablábamos de este gran general de los jesuitas, sí, Borja. Pues se me ocurre dar el salto ahora al portuñol, y con su gran sentido del ritmo y de la comprensión, pues vamos a hablar, después de que pasemos en breve a Elizabeth, que está levantando la mano desde Colombia, y por lo tanto yo cedo esa mano virtual a doña Elizabeth desde Cali, me parece, y luego hablaremos con nuestro brasileiro y hermano, don Gilson. Dígame, doñita Elizabeth, usted que ha tenido a bien participar. Muchas gracias, estimado director. Estimado profesor, bueno, muy interesante escucharlo. Estoy de acuerdo con mi compañero Roberto. Usted nos tiene realmente embelesados con sus vastos conocimientos filosóficos. Filosofía, amor por la sabiduría. Déjeme decirle que estudié filosofía en bachillerato y en los primeros años de la universidad. Desde entonces sentí un gran interés por la madre de todas las ciencias, como decía mi profesor. Me encanta esa búsqueda constante del conocimiento y la comprensión profunda de la realidad del ser humano, y sobre todo el papel que desempeña en el mundo, a través, por supuesto, del uso de la razón, la reflexión crítica y ahora de las nuevas tecnologías. Y a propósito de las nuevas tecnologías, permítame, estimado profesor, hacerle dos preguntitas. Primera pregunta: en un mundo dominado por algoritmos y redes sociales, ¿cómo puede la filosofía, y especialmente la filosofía en español, ofrecer una mirada crítica y no sumisa frente a la disrupción tecnológica?
Pregunta número 2. ¿Qué significó crear filosofía en español en 1996 y cómo ha evolucionado este proyecto hasta hoy? Muy bien. Pues efectivamente nosotros defendemos que la filosofía, que las filosofías nacionales, las llamadas filosofías nacionales, son construcciones principalmente de la Guerra Fría para intentar introducir ideologías en Cuba, en Colombia, en México, en España, particulares. Suponer que hay una identidad filosófica nacional de Chile o de Argentina o de República Dominicana. La OEA, Washington, dedicó muchos millones de dólares a financiar a profesores para escribir esas historias nacionales de la filosofía, porque este era el modo de hacer creer que los que vivían en una nación tenían su propio sentir y su propio filosofar propio, identitario, distinto del de sus vecinos. ¿Y por qué se hacía ese particularismo? Pues contra el universalismo que venía tanto desde la Iglesia Católica como desde el marxismo-leninismo, como decíamos. En este contexto, nosotros creemos que las diferencias filosóficas, que la filosofía sí que está vinculada a la lengua en la que se habla, porque los hombres pensamos en una lengua, y las lenguas se pueden traducir, pero no del todo. O sea, en español hay el verbo ser y el verbo estar, y no es que sean dos curiosidades distintas, sino que son actitudes distintas ante la vida de quienes hablan una lengua o quienes hablan, ya para poner el ejemplo límite, de quienes ven el mundo desde la perspectiva de lenguas minoritarias o muy poco habladas, muy poco desarrolladas, que en realidad pues es pura bondad decir que ven el mundo, porque profesor, ahí... Bueno, perdóname, discúlpame que me meta la pezuñita, pero don Emilio Alarcos Llorach, que era, como sabes, un gran amigo de tu padre, Gustavo Bueno, decía, este hombre que escribió una gramática española, en fin, académico importante, filólogo importantísimo en el mundo hispano hablante, decía que la lengua era la sangre del espíritu y era muy amigo de su padre de Vos. Pero... usted está hablando de eso y yo creo que me parece muy oportuno, ¿no? Claro, perfectamente. Darle la importancia que tiene en nuestro idioma. Y disculpe que haya metido... Y entonces aquí lo que sucede con la llamada inteligencia artificial, que no lo es, yo ahí invito, mira, en nuestra escuela hay un profesor que se llama Carlos M. Madrid, que tiene muchos vídeos sobre inteligencia artificial y es uno de los grandes camelos ideológicos que se están vendiendo, porque en realidad cada vez se ve mejor. Cuando alguien ahora entra en un buscador, ya no le dan una respuesta, ya te ofrecen una interpretación de lo que has dicho y ya te venden una respuesta que es... Perdón, profesor, ¿podría repetir, por favor, la dirección? Si ponéis Carlos, la dirección de nuestra página es fgbueno.es de la fundación. Filosofía.org es la dirección del proyecto Filosofía en Español. Pero si en Google ponéis, por ejemplo, Carlos Madrid, inteligencia artificial, te salen 5 o 6 vídeos de él, su libro, etcétera, etcétera. Y entonces, aquí las lenguas es importantísimo. Y el español tiene todo el futuro porque el español es la única lengua, aparte del chino, pues, universal, es el inglés, el chino y el español. Según los ingleses, los norteamericanos del Instituto Lingüístico de Verano, según ellos, hay más hispanohablantes que hablantes del inglés como lengua materna. Son cifras que habría que dudar. Las dicen seguramente para crear miedo contra la invasión, contra el crecimiento hispano, Pero bueno, eso nos da lo mismo. El asunto es que todas estas, la clave con toda esta aparente artificialidad, inteligencia, tecnologías, la clave es que lo que hay que tener es una buena fundamentación teórica de los parámetros en los que nos movemos. Y en este sentido, Elizabeth, ya que Colombia es uno de los pocos países
junto con México, donde Pentalfa, nuestra editorial, que tiene más de 50 años, existe Pentalfa Colombia Ediciones, que tienen algunos libros de bueno publicados y que la dirección colombiana de esa editorial es pentalfa.co. Es decir, que en Colombia y aquí quienes vivan en la capital de Colombia, pues hay que recomendar el café Amor Patrio, que es el impulsor del café Amor Patrio en el centro de Bogotá, pues es el impulsor de Pentalfa Colombia, pentalfa.co. Qué maravilla que usted no solo es filósofo, emprendedor, iberoamericanista, hispanista, en fin, el profesor Bueno nos está poniendo por las nubes nuestro ansias de buen porvenir y por eso me atrevo a cambiar de turnos y de países a través de esta maravillosa geografía que ya ha recorrido Colombia, México y Brasil, y vamos a dar un saltito de momento al Pacífico, a la perla del Pacífico, a Guayaquil y a su maravillosa embajadora de la palabra, a doña Roma, R-O-M-N-A, Roma Moreira. Dígame, doñita Roma Moreira, ¿qué hay por ahí, por esas maravillas de ciudades? Bueno, buenos días, buenas tardes, es un gusto estar aquí nuevamente. Es un placer poder estar haciendo esta como tertulia, como dice Javier. Me encantan mucho sus presentaciones y bueno, y todos esos invitados de lujo que nos tiene siempre. Así que bienvenido al señor Gustavo Bueno, un gusto también escucharlo. Y una de las preguntas que quiero hacerle es la siguiente. Desde la fundación y la revista, ¿se ha mantenido siempre una filosofía rigurosa, crítica y con vocación sistemática? Sí. ¿Cómo se mantiene ese rigor en una época marcada por la fragmentación del saber y el consumo rápido de ideas? Esa es mi pregunta y bienvenido. Mire, es una pregunta muy inteligente y que permite matizar algunos detalles. Muchas gracias. Probablemente la potencia de la institución, de la fundación, está en los investigadores asociados, en quienes están trabajando en el entorno de la fundación. No solo en España. Hay grupos de profesores con muchos de los cuales no tenemos conocimiento. Por ejemplo, antes les mencioné esta universidad que acaba de abrir Funiver en República Dominicana, Uniromana, en la Romana. A raíz de ir a la inauguración de esa universidad en el mes de mayo, ceremonia a la que, por cierto, asistió tanto Luis Abinader, el presidente de República Dominicana, como Su Majestad el Rey Felipe VI, que estuvo también presente allí en aquella inauguración, pues tuvimos ocasión de tomar contacto con la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la primada de las Américas, 1538, y nos sorprendió pues que allí había un grupo de profesores que estaban totalmente al cabo de la filosofía de Bueno y que incluso pues nos han convocado a un congreso que precisamente habían organizado bajo el título Pensar en Español, que se va a producir en noviembre allí en Santo Domingo de Guzmán, en la República Dominicana. Y entonces, la potencia de nuestra actividad tanto con la revista El Basilisco como con la revista El Catoblepas. El Catoblepas es una revista que la pueden ver en nódulo.org, es otra dirección nuestra, nódulo.org. El Catoblepas tiene ya también 23 años y nació como revista ya digital desde el inicio y ha mantenido, pues se mantiene con pleno vigor. Pues una de las razones es la potencia. Catoblepas, igual que, si me permite, porque dicen que los árboles a veces no dejan ver los árboles no dejan ver el bosque, y me permito, ustedes tienen
Pentalfa, que es estupendo y que puede referirnos un poco al origen de ese nombre, pero sobre todo Catoblepas, y ni le cuento lo que supone ese ser mítico que es el basilisco. El basilisco. Bueno, el Catoblepas también es mítico. ¿Puedo explicar? Perdóname, ya lo sé. ¿Puedo explicar un poquito por qué Catoblepas? Sí, no, porque vamos a ver. Perdón. Estamos diciendo que nuestra audiencia ya sabe que es variopinta. Sí, entonces tenemos oyentes, escuchantes, audiencia, y sobre todo hay otra cosa, que cada vez nos sigue más fraternales y culturales hermanos, aunque es una redundancia, del mundo portugués. Claro. Pues porque mira, ellos nos entienden muy bien, ¿eh? Lo digo por el número de audiencia que tenemos. Brasil, le recuerdo a nuestra audiencia que tiene 216 millones de personas. Sí. Y como usted señaló, tienen a Angola, tienen a Mozambique, incluso tienen a Samoa Oriental, etcétera. Entonces yo rogaría que habláramos más explícitamente y, por supuesto, lo explicáramos. Un fuerte abrazo y disculpe lo de, porque Catoblepas no lo entiende. No, lo explico en 2 minutos. Gracias. Los dos son 2 animales mitológicos. Tú antes dijiste que el basilisco, algunos lo pintan como si fuera un gallo, otros con coronado, etcétera. Bueno, el basilisco, su poder destructor estaba en los ojos. Todo lo que el basilisco ve lo destruye. Y el basilisco va gallardo, mirando por encima de sus hombros y va destruyendo su entorno. De hecho, los clásicos de la mitología griega decían que el basilisco vivía en Libia porque había provocado el desierto, los desiertos de África, el basilisco al destruirlo todo. Y al basilisco solo se le podía combatir, decían algunos, con un espejo que reflejando sus rayos, los rayos que lanzaban sus ojos, volvieran sobre él y lo destruían. Bueno, esas eran unas teorías. En cambio, el Catoblepas es otro animal que también destruye con la vista, con la mirada, pero el Catoblepas va mirando siempre hacia el suelo, no va destruyendo. O sea, el Catoblepas mata a quien le ve los ojos, mientras muere quien se cruza su mirada con el Catoblepas. Y el Catoblepas no quiere destruir al contrario, y por eso va mirando hacia abajo. Nosotros, el basilisco fue el emblema clásico desde la Edad Media de la dialéctica, por eso lo adoptamos entre el depósito de los mitos existentes como nombre de nuestra revista teórica, y el Catoblepas, que lo llamamos revista crítica del presente. El Catoblepas quiere mirar al suelo, a la realidad, a la política, a la corrupción, a lo que sucede, sin intención tampoco de destruir, pero sí ayudando al que quiera sumarse a esa tarea. Que para terminar con la pregunta de Romna, la potencia viene por la potencia del sistema, y la peculiaridad de una institución como la Fundación en el ámbito filosófico es la siguiente, que permite una articulación entre personas dispersas por todo el mundo, que cada cual tiene sus propios intereses y que tiene sus formas de vida, que las separan de manera importante y hasta espectacular de lo que supone en las últimas décadas las degeneraciones de las filosofías académicas de universitarios para universitarios. Es decir, donde no existe prácticamente filosofía hoy es en los departamentos de filosofía universitarios, donde existen con mayores o menores dotaciones sucesivas camadas de profesores de filosofía que hacen sus tesis doctorales, que inundan con artículos académicos que nadie lee ni ellos mismos, que muchos son dosografía, resúmenes, cuando no pura ideología barata o adoctrinamiento woke o lo que toque a las autoridades que financian esos engendros, pues la propia dinámica de las filosofías universitarias determinan los enfrentamientos, las dialécticas entre profesores, entre pequeños espacios de poder que no van a ninguna parte, y que por otra parte provocan también grandes enemistades y grandes odios a quienes pues no nos
no tenemos inconveniente en hacer críticas y en poner en su lugar pues muchas de las cosas que hacen, diríamos, colegas universitarios, ¿no? Y entonces esa es una de las virtudes importantes de la Fundación, que fundamentalmente tiene que ver con la propia potencia del sistema que puso en marcha Bueno, que eso a nada ojo, una de las mayores tonterías que se dijeron es aquella de que la cortesía del filósofo es hacerse entender. No, la realidad es cada vez más compleja. Y de la misma manera que a un economista, que a un politólogo, o que a un médico, que a un químico, cada vez se le tienen que exigir más conocimientos positivos y más capacidad de abstracción, de terminología, de contextos, de herramientas para analizar la realidad, pues en filosofía pasa lo mismo. O sea, quien quiera soluciones rápidas para resolver sus problemas inmediatos, pues nada, hombre, que se coja unos productos euforizantes o unas músicas pues estimulantes o unas drogas dormitivas o estimulativas y con su pan se lo coma. Quien quiera entender el mundo en el que vivimos tendrá que hacer el esfuerzo de intentar conocer lo mejor posible cuál es la realidad que nos envuelve y tener instrumentos potentes para poder analizarlas y distinciones que no son sencillas de hacer. Antes Javier mencionaba pues en la teoría de la ciencia del materialismo filosófico, que es lo que se llama teoría del cierre categorial, pues es a base de distinguir entre distintas ciencias, lo que no son ciencias, lo que son ciencias, las ciencias con distintos niveles de cientificidad y si quieres, Javier, hacer alarde de tu memoria, pues todo tuyo, ¿eh? Hombre, querría preguntarle cosas más interesantes que hacer estos alardes, pero yo he vacilado siempre y quedo muy bien, sobre todo cuando alguien me pone en ridículo, cosa que merezco en muchas ocasiones, es decir, un momentito, fisicales fenomenológicos y ontológicos, términos, operaciones y relaciones, autológico, dialógico y pragmatismo noseológico. Vuelve, Moreno. En cualquier caso, intento decirle que lo importante es que tengamos a un invitado, un protagonista, que es admirable, sinceramente, porque preserva usted la memoria crítica y filosófica y su familia de lo que supone el pensamiento hispánico de este siglo más profundo. Es mi humilde opinión. Claro que me equivoco tantas veces. Nosotros estamos en lucha absoluta por la hispanidad y por el español y por el hispanismo. Yo soy presidente también de la Fundación de NAES, en defensa de la nación española, ¿eh? Sí. Y es decir, que estamos en la batalla. Su hermana, doñita Carmen, una vez me recordó que su padre decía que era como un poco, en cierto sentido, combatiente, ¿no? Como dice alguien que una acción jurídica, que es presentar ante los jueces y una demanda y tal, es un derecho con casco y en pie de guerra. Creo que ustedes están haciendo, esta metáfora no viene al uso muy bien, pero sin duda creo que están haciendo una filosofía que atraiga a las nuevas generaciones que quieren tomarse la realidad en serio, en esta era de redes sociales y de algoritmos bastante banales. Por otro lado, yo quisiera hablar muchísimo más con usted. Creo que alguna vez pues tendríamos que hablar de lo que representa todo este mundo de inteligencia artificial y tal, que va a cambiar mucho, como usted sabe. Mira, yo os recomiendo que habléis con Carlos Madrid, que estará encantado de asistir a vuestro programa, ¿eh? Bueno, pues siguiendo su recomendación, sí. tomamos nota, gracias, muchas gracias. Yo creo que todavía tenemos a gente corresponsales que quieren hablarle, pero hay alguna pregunta que se me quedan muchísimas en el tintero. Espero que con Carlos Madrid me desquite y muy agradecido por esa recomendación. Bueno, vamos a pasar, si quiere, la palabra a Gilson Carmini, que hace tiempo que, este ámbito, brasileiro, portugués, es un hermano fraternal
es un primo hermano de la lengua del espíritu. Yo cada día me estoy desenvolviendo mejor en portugués porque es una lengua muy cercana, muy musical. Ellos nos entienden mejor que nosotros porque la nuestra, los fonemas y los grafemas se corresponden más, como usted bien sabe, don Gustavo. En cualquier caso, se nos escapa el tiempo, todavía tenemos 10 o 15 minutos y por lo tanto, dígame, don Gilson, si es usted tan amable, pues aprovechar que tenemos al profesor Bueno Sánchez para que recree y nos recree con sus inquietudes. ¿Cómo está, mi querido hermano? Un saludo cordial y también felicitar a nuestro querido doctor ahí, Gustavo Bueno, por esa charla maravillosa. Y antes de hacer acá la pregunta, quiero mandar un saludo y un fraternal abrazo a todo el mundo de la literatura española. Esta semana perdemos porque varios portugueses y también brasileños seguía la obra de lo que fue João Bello, un hombre fantástico que fortaleceu muchísimo la literatura española y a nivel internacional. En ese tema, yo creo que España queda en luto total por esa figura marcante en sus escritos y también en varias partes donde él aportó su conocimiento y su arte para el enriquecimiento espiritual de todo el pueblo iberoamericano. Entonces, desde la prensa Mercosur, recebo un cálido abrazo a todos, todos de la familia, amigos y principalmente a ustedes que hacen parte de ese ciclo tan importante que es la educación. Él era de Oviedo, además, él era de aquí. De Tineo era el hombre que fue de la provincia, de la provincia de Oviedo. Que fue declarado luto oficial de parte de las autoridades municipales. Entonces, así que... Tuvo muy mala suerte porque le dio un aneurisma y murió en media hora, de aorta, por 30 años. Así mismo es. Bueno, mi querido Gustavo, yo primero vamos a cobrar a Javier de Funiber tanta publicidad. Acá el director comercial de México ya gritó, oye, publicidad Funiber. Yo falei, sí, hermano, estamos ahí para cerrar con la Funiber, pero realmente nosotros hemos acompañado todas esas noticias y como usted ha dicho en el inicio del programa, nosotros vemos que dentro de lo que es la literatura día a día con la tecnología, mueren muchas cosas. Por ejemplo, la parte de televisión, mucha gente ya no ve televisión, solamente lo que es programas explícitos, sea película o documental o podcast y todo más. Y la literatura pasa el mismo, porque yo, por ejemplo, soy muy flojo para leer, pero yo en la noche bajo los libros que quiero y escucho todo a través del teléfono. ¿Cómo es ese cambio de la literatura para... ¿Cómo podríamos decir, Javier, tú que eres el intelectual de la lengua española acá, de la literatura para el oído, ¿no? O sea, tú lees de los ojos para el oído, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos expresar así? ¿Cómo usted ve, mi querido Gustavo? Yo que también, además de que tú haces esto por la noche, que creo que el podcast es un medio imbatible, porque permite, en estos tiempos de premura y de, como dicen algunos cursis, y yo también lo digo, que me come la vida, el tiempo que no me da la vida. En cualquier caso, el podcast permite conducir, cocinar, hacer ejercicio, pasear al perro, o muchísimas actividades que puedes tener con un audífono que ahora, en fin, permite, la lectura es un poco, inmoviliza y centraliza. En general, la vista es un poquito, entre comillas, dictadora, ¿no? Y sin embargo, el podcast, que lo puedes parar o no, y con cualquier, llamémosle, terminal puedes seguirlo,
Bueno, en general, hay muchos temas que son difíciles de seguir, pues iba a decir el fútbol, los temas de imagen, pero bueno, para eso había la radio. El problema que tenía la radio es que las palabras las llevaba el viento, verba volant, ¿no? Y ahora no ocurre eso. Yo creo que este medio, estimado profesor, es imbatible porque permite esa alternancia de muchas actividades que compaginan y en cualquier caso parar no sé cuánto. Y tiene razón nuestro director, como siempre, que yo creo que es una de las personas, Gilson, más sensatas, pragmáticas y adaptativas tecnológicamente. Ha de saber que Prensa Mercosur estuvo hackeada por los rusos, ahí están ellos de testigos. ¿No es así, querido director Gilson? Y lo sabemos, ¿verdad? Claro. Eso es un problema internacional. Acá está teniendo muchos ataques, no solamente de Rusia, de varios otros países de Asia, pero dentro de todo eso es muy importante uno tener conocimiento un poco de la tecnología y estarse actualizando como hizo nuestro Gustavo Bueno. Mira solo, él fue un pionero en lo que es el lanzamiento de libros. Después se fue, mal salió la internet y lanzó, o sea, el tipo ha tenido éxito en su vida porque supo cambiar. Hay mucha gente que se recusa al cambio, que piensa que el papel aún es el único que tiene que ser un libro, y realmente no es así. Entonces hay épocas que tenemos, para tener éxito, tenemos que hacer ese cambio y tener el espíritu para que pueda pasar eso. Entonces, esa es la pregunta que tenía mi querido Gustavo. ¿Cómo podemos ver eso? Porque literatura ya poco existe, ¿no? Pero la gente sigue escuchando los libros, ¿no? ¿Cómo se ve eso? Yo creo que hay una diferencia muy grande entre leer y escuchar, porque al leer se fijan mucho mejor los conceptos. Depende de lo que se lea y lo que se escuche, pero digo en general. Es decir, si tú el Quijote solo lo escuchas por un audiolibro, tenga o no tenga música de fondo, o pongan más énfasis o no en las locuciones, no vas a poder fijarte con tanto detalle como si lees directamente, porque ahí puedes volver a leer la frase, te puedes parar. Es decir, la lectura es un continuo, es un río, donde no te da tiempo a fijarte en muchas imágenes, y en literatura pasa, pues, en muchos géneros, pues, que son para ser leídos, en realidad, más que para ser escuchados, salvo que lo que se pretenda es otra cosa. Y entonces, el abandono del hábito de la lectura, la dificultad que muchos jóvenes tienen para leer, que ya ni se lee, bueno, y por supuesto ni se escribe, ya con un lapicero o con un bolígrafo o con una pluma prácticamente nadie escribe, ahora son solo con los pulgares y en el mejor de los casos con 8 o 10 dedos, ¿no? Eso tiene unas consecuencias importantes que van a provocar cambios, y que, por otra parte, claro, el grado de extensión que se puede producir hoy de noticias, de conocimientos, pero en muchos casos es un saber también muy superficial. En realidad, lo que está en cambio totalmente desde hace unas décadas es todo el sistema educativo, porque la propia atención que el profesor podía mantener con los alumnos al explicarles cosas novedosas, sorprendentes, ha desaparecido. Cualquier alumno que va a una escuela hoy ya ha visto documentales en donde explican lo mismo que le está explicando el profesor con mucho más lujo de detalles, o lo puede buscar rápidamente con cualquier buscador, etcétera, etcétera. Y entonces la dificultad es muy grande. Y la paradoja es que el grado de alargamiento, o sea, la cantidad de años que se está dedicando a la formación básica y primera es cada vez mayor, lo cual es ridículo. Es decir, pues en el siglo XIX, don Marcelino Méndez Pelayo, con 19 años, era licenciado. Claro, evidentemente no tenía que saber nada de fútbol, ni de Fórmula 1, ni de cantantes, ni de concursos.
hoy hay que saber mucho más, pero tampoco nadie puede pretender hoy estar al día de todo. Y se ha perdido, y entonces lo peor seguramente aún es si se podrá mantener ese umbral de lectores, de escuchantes cualificados, que no sean meros monos de repetición de las doctrinas que se están propugnando, y que además, aunque haya posibilidades como la que estamos teniendo ahora de estar hablando de estas cosas sin ningún problema, pues en los últimos meses se está notando mucho, por ejemplo, en YouTube, una voluntad por parte del administrador de ofrecer sobre todo programas de actualidad, más que otro tipo de contenidos. Porque seguramente el público ávido de noticias, con los acontecimientos que están sucediendo últimamente, pues qué sé yo, con lo de Ucrania o lo de Birmania o lo de Irán o lo que sea, que hay un montón de miles de seguidores, y en el ámbito hispanoamericano muchísimo, pues cada vez más polarizados en unas posiciones o en otras, y entonces probablemente a medio plazo quizá se acabe llegando a situaciones más parecidas a las de hace siglos, donde había unas pequeñas élites que controlaban pues las ciencias, la literatura, la filosofía, que sabían leer, que podían tener libros. Hoy día, dicho de otra manera, hoy día la lectura, el saber leer con parámetros de la UNESCO, pues es prácticamente universal en todos los sitios, pero no se lee. Y muchas veces, si se lee algo que sea serio, no se entiende, no lo entiende el lector. Y entonces el grado de vulgarización cada vez es mayor, y esto trae consecuencias cuando por virtud de la democracia y por virtud de la facilidad de domesticación de los votantes, pues se están produciendo situaciones sorprendentes donde están cambiando radicalmente pues los engaños con los que nos veníamos conformando, y estamos ahora en una situación pues novedosa. Es decir, parecía que la ideología decía que con la caída de la Unión Soviética se había alcanzado la libertad y la democracia, y no es así. Es decir, que la realidad es que hay la realidad china, la realidad de la India, la realidad de los países asiáticos, y los residuos de unas élites europeas de capitalistas podridos y de mercenarios baratos, y Estados Unidos queriendo ver cómo salva los muebles, y el gran continente, el gran potencial que es Hispanoamérica y los países que hablamos español, pues víctimas de la fragmentación inducida por nuestros enemigos de siempre. Pues con este análisis profundo, me atrevo a decir que todavía tenemos que hacer una parada bonaerense en ese país de Sudamérica, en cierto sentido, como usted sabe, y también pues hacer hincapié, como dice nuestro profesor Bueno, en esa lectura, que también puede ser lectura de textos digitales. En cualquier caso, como él señala, los podcasts es, una alternativa, pero sin duda nada mejor que una buena lectura, aun siendo digital, por supuesto, porque cada vez habrá mejores terminales. Hay algunas incluso que puede, como sabe el profesor, que está muy a la calle de la vanguardia tecnológica, subrayar, apuntalar y tener sus lápices digitales, pero no hay nada como estos libros que nos acercan al rigor y por lo tanto a la veracidad. Don Hernán Sabater de Argentina, ya que estamos encauzando el programa maravilloso, y que no me olvido de que tenemos que acercarnos a Carlos Madrid también en futuras convocatorias para este menester de ponernos las pilas filosóficas y demás. Don Hernán, por favor, me parece que estará en Buenos Aires, dígame algo y rapidito, que esto apura. Muy buenas tardes, profesor. Le mando un afectuoso saludo desde Buenos Aires. La pregunta que quería hacerle es la siguiente. ¿Qué papel juega la Fundación Gustavo Bueno en la difusión y la preservación del pensamiento filosófico hispano?
Bueno, pues ya ve. Pues mira, tenía otra, pero dígame, don Gustavo. Vamos a ver, hemos hecho cosas, pero está todo por hacer, está mucho por hacer. Es decir, nosotros, por ejemplo, pues lo primero que hicimos fue recuperar las obras del padre Feijóo, el Teatro Crítico y las Cartas Eruditas, que es una obra que tiene un interés, algunos dirán ya arqueológico, porque está escrito a mediados del siglo XVIII, entre 1828 y 1855, algo así, pero que sin embargo trata de cuestiones que no están pasadas de moda en muchos casos. En algunos casos pues ya se lee con cierta distancia, pero sirve también para fijar los conocimientos del momento. Y Feijóo, por ejemplo, que de Feijóo hicieron 300.000 ediciones en el siglo XVIII, se difundió por toda América, pero en el siglo XIX y en el XX no se publicó las obras completas y las publicamos nosotros por primera vez en dos formatos. Un formato del que ya no hemos hablado, Javier, porque ya es arqueología, que es el microfilm. Nosotros, Pentalfa fue la primera editorial comercial en España que publicábamos libros en microficha. Fíjate qué risa. Claro, cuando no existía ni Internet ni los CDs. Y cuando el microfilm era el soporte más económico para poder difundir, por ejemplo, las obras del padre Feijóo, en un sobre enviabas en microfilm, en microfichas, enviabas en un sobre las obras completas a un corresponsal de donde fuera. Entonces, el microfilm ya murió, se lo comieron primero los CDs. Los CDs también han prácticamente desaparecido, porque ahora ya todo está en la nube, y los PDFs y los vídeos y todo ya no tiene que tener un soporte físico individual material que se compre, que sea un CD-ROM o que sea un casete o lo que sea, sino que ya lo descargamos de la nube directamente, y entonces eso ha cambiado muchísimo. Y luego, por ejemplo, una anécdota que sirve también para ver la necesidad Nosotros hace 10 años decidimos publicar lo que llamamos Diccionario Soviético de Filosofía. He dicho antes que la Unión Soviética fue el último gran intento de ofrecer un adoctrinamiento global filosófico-político en todo el mundo, que fracasó por razones internas al propio sistema filosófico que tenían, diremos. Y entonces, los rusos publicaban sus diccionarios de filosofía, los traducían en español y se difundían por toda Hispanoamérica. Y hace 10 años nosotros lo que hicimos fue publicar todos los diccionarios en un diccionario soviético de filosofía. Pero lo hacíamos ya como algo arqueológico, como eran, textos ya del pretérito. Nuestra sorpresa fue que donde más se leen y se siguen leyendo, pues con 1 millón de visitas al día en esas páginas, es desde México. ¿Por qué? Pues porque probablemente muchos de los profesores que siguen teniendo docencia de filosofía en México se mantienen inmersos en esas categorías. Que, ojo, aunque desde un punto de vista filosófico estén ya, digamos, superadas, ¿no? Quiere decir que son sujetas a crítica y que se refieren a un mundo que ha cambiado, pues sin embargo están muy por encima pues de los cuentos que pueden contar pues aquellos chamanes que bendijeron con humo a Andrés Manuel en la vergonzosa ceremonia paralela de reconocerle la presidencia de México, a la cual pues los de la 4T parece que le dieron más importancia que pura demagogia folclórica, pero ahí se pagan las consecuencias después. Y en este sentido, sí que tenemos, en filosofía en español tenemos muchas lagunas de muchos autores hispanoamericanos y es un proyecto abierto. Esos oyentes que nos estén escuchando, que quieran colaborar, etcétera, que se pongan en contacto con nosotros, que encontraremos mecanismos para facilitar que se incorporen a un proyecto que es gratuito y que está abierto y que se invita a colaborar y a participar a todo el mundo. Pues siempre dentro del rigor que caracteriza a la factoría, bueno, porque sois, parece ser de origen aristotélico, tomista, por tanto riguroso, ¿no es así? Claro. También cercano, porque tu difunto padre y tu aureado, y laureado, digo aureo, pero lo del oro, ¿no? La medalla está, que se la dieron, bastante tarde,
para sus merecimientos. Digo que ese rigor que siempre tenéis, pues me atrevería para nuestros oyentes, de antes de despedirnos, y que esta conversa que dicen por allá, o esta entrevista, o esta tertulia que dice nuestro amigo Roberto, para mí ha sido más una brújula que un programa, una brújula de sabiduría, sinceramente, y de acercamiento, y de... Tu padre era vehemente y como dice el otro, cantaba a las 40, porque mientras muchos guardan silencio ante el ruido y las distorsiones de estas épocas, vosotros compartís la seriedad y el rigor de eso que llamáis filosofía académica y seria. Y que eso es, como decía alguien, para el que la trabaja. Y dices que hay muchos cursos para el que quiera esforzarse un poquito, porque está muy bien. Hay gente que es muy pasota, pero oye, no pasa nada de quejarse, de criticar, de poner palos en las ruedas. Oiga, mire, procure usted, ya que pasa por este ontológico camino. Procure usted saber para qué está aquí y ponga algo de su parte. También. Mira, Javier, si me permites, por favor, ¿cómo que le como permito? Ya veo que se termina. Sí, pero bueno, antes solo una paréntesis, querría ponerle algunas para nuestro oyente que escucharan a su padre, a mi admirado profesor Gustavo Bueno. Uh-huh. Y también despedirme con unas pequeñas frases. Lo digo esto para que usted se dé cuenta que, por supuesto, que usted diga lo que quiera ahora, y luego yo quisiera... Vale, pues yo te digo... La presentación de mi padre político a su padre, porque es un momento de orgullo. Dígame. Pues yo simplemente es lo siguiente, voy a hacer otra publicidad. Y es que algunas de las cosas de las que aquí hemos hablado las pueden encontrar en una conferencia que yo pronuncié hace 2 años y que está en YouTube y que se llama La invención de Abya Yala. Abya Yala, como sabrán la mayor parte de los que nos escuchan, es el nombre supuesto con el que quieren rebautizar a América. Y entonces yo di una conferencia hace 2 años que está en YouTube, que se llama La invención de Abya Yala, así la encuentran fácilmente en YouTube, y que pero ahora la estoy viendo así. Había sin H, ¿no? Quiero decir... Sí, había A-B-Y-A. Abya Yala. ¿Qué significa esa locura? Bueno, pues eso, escucha la conferencia, ahí lo pone. Bueno, me gusta el suspense. Gustavo Bueno Sánchez, la invención de Abya Yala. Y que además el público le ha gustado, porque si hacemos caso a las audiencias, es un vídeo que lleva 714.000 visualizaciones, pero que puede interesar, vamos, que lo ha visto mucha gente. Por cierto, que el otro día no quisiera pasar por alto de esto, parece ser que hay gente que se implica mucho en esto de llamar un genocidio a algunas cuestiones, ¿no? Y yo diría que un enorme porcentaje de las personas y personalidades que hablan de eso sin duda tienen sangre, y sus ancestros y sus antepasados fueron los que ellos acusan probablemente de genocidio, no otros que no estuvimos en esa época, ni genética, ni biológica, ni culturalmente por allá. Entonces esta especie de esquizofrenia cultural no beneficia para nada, y cuando hablan de genocidio hay 2 cosas. O usted es purito pueblo originario y por lo tanto seguro que colaboró enormemente con estos que ustedes llaman genocidas, y si tiene mezcla, pues no solo colaboró, sino que fue partícipe genético. Por lo tanto, les rogaría que no escupieran tanto a sus ancestros y que respetaran la trascendencia de señores que, por supuesto, es muy difícil juzgar desde esta época. También les recuerdo que llevan tropecientos años jugando a esta... Ni siquiera llega Leyenda Negra, creo que es estupidez. Pero mira, Javier, no hay que preocuparse tanto por... Mira, ¿sabes? Todos los negrolegendarios y los enemigos de la hispanidad, ¿sabes? Que viven en los países hispanos, su mayor desgracia, ¿sabes cuál es? Que piensan y que hablan en español, necesariamente. Entonces tiene que ser terrible ser pesimista negrolegendario, tener una conciencia desventurada y desgraciada, y encima saber que piensas y que hablas en español, que no es un idioma impuesto por Castilla, no. Y es el que te ha conformado como persona y es el con el que estás revestido. De hecho, corríjame usted, para estar en el mundo. Y si no fuera el español sería el inglés. Corríjame usted, pero perdóneme, la segunda gramática que se hizo antes de la inglesa, la alemana o la francesa,
creo que fue al náhuatl, creo que hubo gramáticas previas que hicieron... Las primeras gramáticas, la primera gramática de la lengua moderna es la de Nebrija, 1492. Y antes de que existiera gramática del inglés y del francés, existía del náhuatl, existía del quichua, existían todas las gramáticas que hicieron los misioneros españoles en el siglo XIX. O sea que tenían una intención y que lo permitía, obviamente, los virreinatos, muy genocida, ni siquiera con la cultura, pero fue después de la independencia donde creo que hubo un poquito más de exigencia lingüística. Solo querría decir esto. Para despedir, si quiere usted después de escuchar un poco las voces... yo ya lo doy por despedido, No, Javier. Vale, bien, pues nada, mire, yo querría hablar de estas cuestiones y de que, sobre todo, su padre y mi padre político, dos grandes, a mi entender, maestros y admiradores, pues dijeran algo para cerrar el programa, si me permite usar estas voces. Pues mire, vamos a ver. Yo tengo la libertad de un pájaro, precisamente el pájaro no tiene libertad ninguna. Claro, eso mejor, un pájaro no tiene ninguna libertad. Tiene lo que se llama libertad pero no libertad para, ¿no? Yo recuerdo cuando la transición, por los pasillos de la facultad, se oían, pues, cánticos arrolladores que decían libertad, libertad, y yo salía a la puerta, pero libertad, pero ¿qué piden ustedes? Libertad de un pájaro, decía alguno, como un pájaro, digo, pues venga, y que sea volar, ¿verdad? Todos somos sabios. También. Los que saben de sabores. Todo el mundo entiende de sabores. Todo el mundo es sabio. Sabios, sabores. Claro, sabios que tienen sabores. Unos saben más que otros, pero vamos, todos son sabios. Y sobre todo, ¿dónde están esos intelectuales o esos sabios como usted que defienden Gran Hermano? Sí, bueno, eso hay que matizar un poco, ¿eh? Hay que matizar mucho. Hay que matizar mucho, sí. Gran Hermano cambió totalmente de la primera y segunda edición a las posteriores. Eso fue un cambio, una metamorfosis total. Es decir, desde que aquello era un experimento, no un experimento, era una situación, pues, espontánea, directa, donde los que entraban no sabían lo que hacían, no sabían quiénes les miraban. Hasta poco después, que ya lo sabían todo, se hicieron profesionales y sabían latín, claro, entonces ya... Bueno, pues vamos a cerrar. El fin de la guerra es llegar a un estado, pues eso de el filiasmo, ¿verdad? Es el estado final de la humanidad, donde todos nos abrazamos, que muchas veces lo he dicho, es la novena sinfonía de la Unión Europea. Todos los europeos y el pueblo de los hombres diciendo abrazaos millones, ¿verdad? Cantando el himno de la novena sinfonía cuando lo tocan de vez en cuando Bosnia y demás tocaron, y lo siguen tocando en Europa. Todos abrazados millones, todos abrazados en paz y en... Son conceptos míticos, mitológicos, infantiles, pero que sin embargo tienen esa fuerza tremenda ideológica. Entonces, ¿qué es la paz? La paz es el orden. Eso lo dice San Agustín y todos, que la paz es el orden. ¿Pero qué es el orden? El orden es el vencedor. La cosa es elemental, pues es sumamente elemental. El fin de la guerra es la paz. Y yo quisiera, querida audiencia, queridos oyentes, queridos escuchantes, perdonarme, para mí es muy importante este programa, es un privilegio, que en un mundo donde las verdades parecen durar lo que un reel que dicen, ¿sabes? El reel estas cosas que te cuentan y cambian segundos. Parece que pueden guiarle en pocos minutos, pues escucharte a ti, querido amigo Gustavo, profesor Bueno. Es como abrir una puerta blindada al conocimiento con cerradura de las de verdad, de estas antiguas, pero conectada a su vez con fibra óptica, porque tú reúnes vas de Feijóo a la pentalfa maravillosa y a las digitalizaciones filosóficas. Es una invitación a pensar de verdad en español. Desde el Enlace Iberoamericano, que seguimos apostando por esto que llamamos iberofonía crítica, creadora, con pasado, sin complejos y con futuro, con ganas y con garra, le damos muchas gracias a voces que, como la tuya, no son algoritmos sin almas, no son huecas ideas, son pensamiento, criterio y también comunidad y sensatez. No sabes lo que agradezco que nos acompañes. Y ya saben, pasen, piensen, lean, pregunten. Y si pueden, visiten mucho más e incorporen lo que nos ha aconsejado nuestro sabio profesor, que incluso critica su propio academicismo. Filosofía.org es un buen camino, porque la filosofía, lejos de estar muerta en manos de los buenos, de la familia buena en español, estaba esperando que la buscáramos en nuestro propio idioma. Y aquí está, señores. Yo ahora me despido de ustedes con una sentimental y vanidosa postura. Mi querido
padre político, mi suegro, al cual lo vi hacer cálculos de cuando una partícula subatómica, llamada vector de estado matemático, se estrella contra un campo electromagnético, las curvaturas que resultan matemáticamente de ese choque. Este señor, don Carlos Conde, era un gran admirador de don Gustavo Bueno. También conocí mucho a don Emilio Alarcos. En homenaje a estos señores, yo quisiera rápidamente, en un minuto, cerrar el programa con las frases que le dedicó en la presentación. Le estoy acortando el final de don Carlos Conde, matemático, ingeniero de minas, a don Gustavo Bueno, cumbre de la filosofía y de la sistemática filosófica hispana, cuando hablaba de un libro y una conferencia que se titulaba España como nación. Adelante, querido padre político. De la aportación a la unidad de creencias y política de los visigodos, y sobre todo con el esfuerzo desplegado en la Reconquista, que terminó con el triunfo sobre el Islam, cosa que no logró el Imperio Bizantino, tanto con recursos, y que en ese momento catalizó las convicciones compartidas por todos los españoles y inspiraron la gran proyección de España en Europa y en el Nuevo Mundo, por ella descubierto, configurando lo que el profesor Bueno, en su estudio magistral, ha caracterizado como el gran imperio católico no depredador, porque sus esfuerzos, sobre todo en Europa, estuvieron al servicio de sus principios antes que de sus intereses. Bueno, precisamente, cuando ha cesado el gran despliegue de esfuerzos de España en las empresas exteriores, y ha podido reconcentrarse en sí misma, es cuando hemos alcanzado el progreso económico y social que conocemos y que ha sido desarrollado en este siglo. La emancipación de los territorios ultramarinos conservó en ellos la cultura y en especial las creencias y la lengua comunes, y constituyó, junto con la propia España, la comunidad hispánica que contribuye con grandísimo peso junto a anglosajona a conformar el mundo occidental. El propio presidente Mitterrand, por ocasión de unas conmemoraciones sobre Carlomagno, hablaba con envidia de la cultura española. Finalmente, tiene mayor interés destacar que la actividad del profesor Bueno ha sido inseparable del cultivo de la lengua española, porque reconoce en ella su extraordinaria capacidad para la expresión filosófica, difícilmente igualada por ninguna otra de las lenguas modernas. Yo creo que es, como él bien dice, la primera. Y nos ha recordado que ya desde las primeras formas, romances, fue vehículo intermedio para la versión de obras griegas y árabes al latín, entonces lengua franca de la cultura occidental, en la escuela de traductoras de Toledo, no solo de ámbito filosófico, sino de todo tipo, por ejemplo, matemático. Yo recuerdo una de las primeras gramáticas, una de las primeras aritméticas que utilizaba el cero, que había sido tan conflictivo en el medievo, porque claro, el cero representaba el no ser frente al ser que representaban los números enteros, y que está escrita por Joan Hispano, se conserva en París, la sección de manuscritos de la venerable biblioteca que hay en... Nos vamos despidiendo, querida audiencia. Hasta pronto, hasta luego, Vicente. Las últimas palabras y hasta pronto cuando yo cierre. Gracias, querido invitado, profesor Bueno. Gracias, Gustavo Bueno. Viva Radio Mercosur. Continuó creciendo en su actitud para recoger Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. México, Colombia, Argentina, España, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá. Más de 87 países nos siguen cada día.